Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario. Martín, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, primera pregunta. Algo que pasó en los últimos días, el gobierno anunció que va a haber una prueba de aprendizaje para los chicos de segundo grado, para evaluar contenidos. Va a ser universal, por lo que anunció el ministro. ¿Qué análisis haces de esa iniciativa? Es positivo que nosotros tengamos una evaluación diagnóstica para poder formular política pública, digamos, ¿no? Acá siempre la diferenciación para que la gente lo entienda, o sea, no es una evaluación para evaluar a los niños, a las niñas, o a la docencia, o a las familias, sino que es para evaluar el estado del sistema educativo, y en función de tener ese diagnóstico, vos podés planificar una política pública más concreta, tenés el diagnóstico, tenés la planificación, la ejecutarán el día de mañana y después habrá que evaluarla de vuelta para ver cómo viene funcionando. A mí me parece que eso es bueno. Si me preguntás a mí en la conformación de la política pública, yo siempre soy partidario de integrar más actores. O sea, yo le hubiera preguntado a las maestras, porque hay una discusión ahí que es muy técnica, digamos, pero ¿es segundo grado o es tercero? Hay una discusión ahí donde tenés que evaluar esos contenidos especialmente y en qué semestre, porque no es lo mismo, digamos, o sea, el primer semestre que el segundo. Es un tecnicismo que me parece que puede quedar en segundo plano para la discusión, pero yo en principio digo, está bueno, creo que es bueno que esto suceda. Siempre me parece que dejo ahí como un asterisco. Preguntémosle a las maestras y a los maestros que están todos los días en el salón cómo viene esto, porque aparte vamos a evaluar la primera camada que no tuvo el interregno de la pandemia, digamos, ¿no? Claro. Quizás es un tecnicismo, o quizás un razonamiento medio rebuscado, pero el hecho de que sea en segundo grado, el resultado no va a tender a dar malo, va a ser peor que si sería, por ejemplo, en tercero, ¿o no? No, porque en realidad si vos en realidad tiene que ver con los objetivos que vos busques, ¿no? O sea, porque nosotros estamos alfabetizando. Yo creo que la idea del gobierno, porque el gobierno no le explica, digamos, entonces uno supone, si el gobierno está ahora implementando un plan de alfabetización, que es el famoso plan raíz, que tiene algunas objeciones, pero vamos a dejarla de lado, digamos. Se están alfabetizando primero, creo que quieren evaluar segundo para ver cómo va a pegar el año que viene. Los de primero, cuando van a volver a evaluar el año que viene, deberían volver a evaluar segundo grado, entonces van a tener una medición. Los que no tuvieron plan raíz en primer grado y los que tuvieron plan raíz el año que viene, digamos, van a poder calificar resultado con resultado, que imagino que es la idea que tienen. Antes de entrar a la discusión quizás más gremial de la paritaria o de la cuestión previsional, digo, el gobierno lleva unos 8 meses aproximadamente de gestión. Tienes que definir la política educativa más en el plano más pedagógico. ¿Cómo la definirías? ¿El gobierno de Puyaro, de Goiti? Me parece que es un gobierno que se ha quedado en las declamaciones y no ha avanzado demasiado. O sea, no es muy distinto a lo del gobierno anterior, con la particularidad que lo del gobierno anterior fue muy malo y encima tuvo la pandemia. Entonces, las decisiones que se tomaron empeoraron el sistema educativo como estaba. Entonces, ustedes recuerdan que en el gobierno pasado, cuando arrancó la pandemia, se tomó la decisión de que se pasara directamente, se tomaran de vuelta los exámenes y demás. Todo ese tipo de decisiones empeoraron la situación del sistema educativo. Yo creo que las decisiones que se han tomado en el gobierno actual son anonadinas, o sea, no pasa nada, o sea, no se avanza mucho, digamos, ¿no? O sea, creo que es más declamativo que transformador lo que está sucediendo. Entonces, desde ese lugar me parece que queda gusto a poco. Quizás estábamos en una etapa o en un gobierno con alto consenso social, digamos, está para meter transformaciones más de fondo. Yo hubiera avanzado con la reforma de la escuela secundaria, por ejemplo. A ver. Y claro, digo, me parece que nosotros venimos estamos en un contexto en el cual la educación secundaria, digamos, está siempre sometida a debates, ¿no? O sea, si nos alcanza cuando llegamos, cómo llegamos al final o no nos alcanza. Bueno, quizás haya que pensar qué escuela queremos los santafesinos y las santafesinas para los próximos, no digo 50 años porque es mucho, pero 30 años, ¿no? Y quizás ir a profundizar los ciclos de formación específica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en términos de lo que la gente conoce hoy, seguir de primero a tercer año con una formación troncal, básica, lo más común posible, pero a medida que va pasando el tiempo, ir hacia alguna formación mucho más específica, más parecida a lo que pasa en Estados Unidos con los high school o alguna cuestión por el estilo, en la cual quizás vos, quienes estudian comunicación, por ejemplo, no es lo mismo quien va a trabajar gráfica, quien va a trabajar tele, quien va a trabajar radio. Entonces, que sea tan específica la formación que va a generar mucho más herramientas y contenidos para los alumnos y las alumnas, e incluso quizás hasta pueda tener un sexto año, todas las escuelas, en las cuales
cuando vos salís del título medio, realmente tenga posibilidades reales de tener una inserción laboral, digamos. Empezaría a competir con las tecnicaturas superiores de la universidad, o incluso un sexto año con una tecnicatura superior de universidad son 4 años de formación superior como la conocemos ahora. No sería un tema menor, sería un tema a evaluar. Pasa que, bueno, en la Argentina estamos tan acostumbrados a estar en la coyuntura que por ahí pensar un poquito más, pero mirá qué bueno sería si vos sacás de un sexto año una persona que con 3 años de formación superior universitaria o superior no universitaria pueda tener una formación equivalente en la tecnicatura universitaria superior hoy. Sí, sería un gran incentivo de formación de recursos humanos. Quizás mucha gente no puede seguir una carrera universitaria, bueno, ya tendría esa expertise desde la secundaria, ¿no? Sí, es lo que soñaban antes con el tema de las escuelas técnicas. Pasa que antes nosotros vinculábamos la escuela técnica, y está muy bien que así sea, a la producción. Bueno, ahora vincular a los servicios no es malo. Digamos, ¿no? o a las ciencias o a las ramas que son un poco más blandas por lo que la gente conoce. Entonces a mí me parece, qué sé yo, que hay un montón de situaciones en las cuales hoy hay un mercado que demanda muchísimo, Mariano. O sea, pensemos en las apps, ¿no? O sea, qué bueno sería que nosotros podamos fortalecer y profundizar la formación secundaria, digamos, o la formación de la escuela media, al punto en el cual vos con una formación superior de terciario, digamos, de tecnicatura superior o de terciario no universitario, estés habilitado a poder insertarte en todo ese mundo, que es quizás uno de los lugares más demandantes de la actualidad. Martín, pasemos ya a la agenda más gremial, sindical. Paritaria. ¿Está empantanada? Digo, aparte, ¿qué cálculo tienen ustedes con respecto a pérdida de poder adquisitivo desde diciembre hasta acá, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos una cuenta que habla de que nosotros en el año 2024 estamos 28 puntos, o el aumento debería ser 28 puntos aproximadamente para equiparar la inflación acumulada, 28 puntos respecto de la inflación acumulada. Si lo haces interanual, eso da 48. Vamos a tener una diferencia con el gobierno ahí. El gobierno va a decir, bueno, 28 de esos son del gobierno anterior, bueno, quedan 20 de o sea, es un poco el planteo que nosotros tenemos. Y al día de hoy, digamos, sin perjuicio de que esta semana va a haber discusiones nuevamente, un poco el debate va por ese lado, ¿no? O sea, ¿vamos a recuperar algo de lo que perdimos o vamos a mirar solamente para adelante, que es lo que plantea el gobierno? Y es un tema complicado, digamos, porque si miramos solamente para adelante, nos vamos a encontrar con que la inflación va a ser mucho más baja, digamos. Esto es un dato de la realidad, hay una recesión terrible, lo estamos viendo todos los días, entonces es posible que la inflación de julio esté en el orden del 4 y algo % y que a partir de ahí sea 3 y algo, e incluso un poco menos más adelante. Y si el aumento del salario para los próximos 3 meses va a ser del 10%, es muy complicado que proyectar, digamos, escenarios de ese tipo y aceptaciones en esos contextos. Pero bueno, en eso también hay que ver que hay un montón de preocupaciones. Hay gente que ha quedado como única fuente de ingreso el sueldo docente dentro del hogar. Se han perdido muchos puestos de trabajo, especialmente en las zonas aledañas a la ciudad de Rosario, el cordón industrial y demás. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que entran en las variables, ¿no? Uno puede discutir en paritaria hasta determinado punto. Desearíamos que sea una postura distinta a la que tiene el gobierno nacional, o sea, que el Estado realmente tome el rol de impulsor de la economía, ¿no? Entonces, o sea, entender que poner plata en los salarios de la administración pública de alguna forma reactivan o reinician el ciclo virtuoso de la economía, del consumo en el pequeño mercado y demás. Si no, vamos a seguir viendo todos los kioscos como cierran, vamos a ver cómo los súper van cerrando, y me parece que a partir de eso creo que hay una dicotomía. Veo que el gobernador tiene un firme discurso en proteger la industria y no lo tiene para con los trabajadores. A mí me hubiera gustado que el gobernador se oponga firmemente a la implementación del impuesto a las ganancias, por ejemplo, como lo hizo el gobernador de Chubut, que pertenece a Juntos por el Cambio a nivel nacional, o sea, que es de el mismo alineamiento que el gobernador de Santa Fe, y no lo hizo. Entonces, ¿por qué el gobernador de Chubut defiende más a sus trabajadores que el gobernador de la provincia de Santa Fe? ¿Ves que se viene un segundo semestre, por lo menos de acá a fin de año, más conflictivo para tratar de recuperar ese poder adquisitivo perdido? Vamos a tener conflictos, o sea, sin duda. O sea, esto no significa necesariamente que vaya a ser paros, o sea, pero va a haber conflictos evidentes
evidentemente, y hay un montón de variables en el medio. También está la discusión nacional respecto del incentivo docente y demás, o sea que conflictos va a haber, tensiones va a haber, puede haber medidas de fuerza o puede no haberlas, digamos, eso lo va a determinar el cuerpo docente cuando tengan una oferta para considerar, pero va a ser un segundo semestre complicado y va a ser un año 2025 complicado. Creo que no va a haber muchas variables respecto de eso. Programa asistencia perfecta, no digo si es una batalla perdida, pero digo, ¿ven que está complicado de como desandar ese camino? Mirá, me parece que el gobierno tiene dos puntos ahí, o lo deja y lo universaliza, porque el problema del plan de asistencia perfecta es que deja al 50% de la gente afuera del plan. O sea, preceptores, secretarios, bibliotecarios, jefes de departamento y demás, no cobran el plan aunque vayan todo el día. Entonces, en algún momento lo que va a suceder es que esta disparidad salarial va a generar tensión hacia adentro del sistema y le va a terminar explotando al gobierno una política que nosotros consideramos que es reaccionaria y es mala. El gobierno, en términos de evaluación política de la comunicación, digamos, o sea, si lo miden, les va a resultar bueno. Sí, la gente está de acuerdo aunque paguen presentismos y los maestros no faltan. Ahora, el problema es que el sistema le va a dejar de funcionar cuando dejen de ir a trabajar los que no están cobrando el plan, y en ese caso hay una gran presión en la escuela media. O sea, si no te van a trabajar los secretarios, los preceptores, los bibliotecarios, no puede funcionar la escuela. Reforma previsional, otro de los grandes debates del segundo semestre. ¿Hacia dónde ven que va el debate? Mirá, nos parece que va a ser un lugar muy complicado, digamos, más allá del tema del financiamiento de la caja, que es la postura que han tomado muchos sectores, especialmente los más reaccionarios, de normalizar la caja, o si se quiere, nivelar los niveles de ingreso de la caja o hacerla sustentable en función de una reforma que el aspecto más sencillo que tiene es nivelar las edades. O sea, que las mujeres y los varones básicamente se jubilen a la misma edad. Eso va a hacer que la mayoría de los aportantes, que son mujeres, tengan que trabajar muchísimos años más. Es una reforma anticíclica, digamos, ¿no? En el medio de todo el avance de la política de género y demás, como uno ha escuchado a algún funcionario por ahí, si son tan iguales que trabajen la misma cantidad, me parece que no es el legado de Lifchitz, no es el legado de Wiener. Creo que va a ser ruido hacia adentro de la coalición gobernante, porque no creo que el Partido Socialista, por ejemplo, u otras fuerzas progresistas que integran el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que claramente no es el PRO, digamos, pero hay otras fuerzas progresistas que lo integran, le va a hacer ruido, porque han sido parte de esta construcción de la caja de jubilaciones y deberían tener una postura firme y pensar efectivamente que lo que se está discutiendo es el legado de Wiener y de Lifchitz. Así como está la caja, ¿a ustedes les parece que es sustentable o que habría que hacer determinadas modificaciones que, bueno, no son las que hacia donde va el debate hoy, ¿no? Mirá, hay un estudio, en esta semana seguramente va a poner el doctor Arri, digamos, hay un estudio actuarial de hace varios años, creo que es 2013, y que ya daba cuenta de algunas modificaciones que había que hacer. Yo creo que si a la gente vos le planteás un esquema racional de sustentabilidad que requiera algún esfuerzo mínimo, algún aporte más o algo por el estilo, podría llegar a tallar, digamos, la reforma. Pero hay que dar una discusión profunda, digamos. La discusión no es la que puso el gobernador en términos de por qué el kiosquero tiene que pagar el salario del empleado público. En realidad deberíamos preguntar por qué el kiosquero necesita pagar el régimen de retiro de las fuerzas de seguridad, y en la ciudad de Rosario eso es un tema, porque en realidad mandamos a la policía a que enfrente el narcotráfico con un chaleco antibala hecho de cartón, digamos. Entonces, el único aliciente que le queda a la gente que trabaja en las fuerzas de seguridad es un régimen de retiro anticipado durante un término corto de vida, porque en realidad no puede vivir 50 o 60 años de su vida ganando la miseria que gana la mayoría de negro. Entonces, por ahí haya que pensar también en algún esquema para atender las fuerzas de seguridad, que son la tercera, el tercer sector de la caja de jubilaciones, y el que posiblemente más precarizado está y el que más temprano tiene que retirarse, cosa que nosotros acordamos, pero entonces digámosle al gobernador que le diga a usted, en realidad lo que está haciendo con sus impuestos es pagarle la jubilación a la policía que la está cuidando todos los días cuando pasa por la puerta de su casa. Martín, te hago la última. Quedaste envuelto en la polémica en los últimos días a partir de un pago supuesto de la provincia a Susana Jiménez por la lotería. Apareciste también en el comunicado, tu nombre en el comunicado de lotería. ¿Qué análisis haces de ese acontecimiento, de esa polémica en la que quedaste envuelto? Mirá, me parece que en primer lugar
Claramente si el gobernador toma eso y la lotería hace eso y es de manera coordinada es porque quieren desviar el tema. O sea, efectivamente algo tiene que explicar de Susana Jiménez, no sé qué será, pero no me lo tendrán que explicar a mí. Se lo explican a la diputada Granata que presentó un proyecto de ley para que le expliquen eso, o se lo explican al periodista de Buenos Aires que no necesita que yo le difunda la foto de su programa para que lo vean. Yo creo que la caja de asistencia social, creo que la Lotería de Santa Fe realizan un trabajo muy importante. Yo mismo, mi familia misma, en el peor momento de los 90 vivimos de una subagencia de lotería que nos dio de comer, mientras mi mamá realizaba trabajo doméstico, mientras yo trabajaba de preceptora en la escuela, mi viejo laburaba ahí, mi hermano iba a la escuela. O sea que yo defiendo mucho la caja de jubilaciones y creo, y me consta, que los beneficios de la caja, las utilidades de la caja vuelven en obras. Lo que digo es que si nosotros la usamos de caja de pago de pauta publicitaria para que el gobierno no transparente cuánto pone en la publicidad de los distintos medios, bueno, hay un problema. O sea, yo creo que si la lotería tuviera una administración más coherente, habría más utilidades y eso volvería en más obras, no en menos. Creo que eso se tiene que dedicar la Lotería de Santa Fe, en realidad dedicarle tiempo a un humilde ciudadano a pie, y creo que es demasiado que se utilicen los medios oficiales de comunicación del Estado para agredir a los dirigentes gremiales. Siempre que hay una paritaria, siempre pasa alguna cosa de esto. Martín, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.